Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al contraalmirante retirado, veterano de guerra de Malvinas, Raúl Cristiani. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias, Matías. El placer es mío y gracias por tu tiempo para poder conocer un poquito de tu historia. ¿Cómo Y, no? y como siempre hago, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Marina? Bueno, yo nací en la provincia de Corrientes, en la localidad de Saladas, un pueblito muy chiquito, 100 kilómetros al sur de la capital. Y desde muy chiquito, digamos, en esa época, en los años 60, ahí llegaba la Gaceta Marinera a algunas escuelas en formato de diario, los primeros años de la Gaceta Marinera que llegaba a todas las escuelas. Y recuerdo que una tía mía, que era maestra rural, sabiendo que nosotros somos 7 hermanos y teníamos 5 varones, siempre nos traía algún ejemplar y bueno, y podía ver algo que para mí era eh, de otro planeta, ¿no es cierto? Ver destructores, buques de guerra, submarinos, aviones, y sobre todo el mar. El mar que para mí era una cosa muy alejada, porque Saladas en realidad, el nombre original es San José de las Lagunas Saladas, y cerca de ese pueblo había un montón de lagunas, o sea que lo que más conocía yo era ni siquiera el río Paraná, porque es un pueblo que está metido hacia adentro, no está sobre el margen del Paraná. Es así que para mí siempre, de muy chiquito, fue una idea de poder conocer eso que, digamos, estaba tan fuera de mi alcance en mi niñez, ¿no? Entiendo, te entiendo. Entonces, ahí decidiste ingresar a la escuela. No, 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 no. Te hablaba desde mucho antes, desde la Sí. niñez, después ya cuando estaba ya en tercer grado, Sí. mi madre era directora de escuela, la trasladaron y fuimos a la capital de Corrientes. Y ahí terminé mi primaria en el Colegio Salesiano de la ciudad de Corrientes Sí. y después entré al secundario, ahí en la Escuela de Comercio Manuel Belgrano. Y cuando estaba en cuarto año, más aproximadamente, digamos, y ya uno se siente compelido a buscar sus horizontes, siempre me quedó esa, como digo, ¿no es cierto? A veces la marina planta una semillita que germina en 20 o 30 años, a veces, ¿no? Muchos años más adelante. Y así que así fui digamos, a buscar los papeles, a enterarme un poco de lo que era, porque para las provincias del interior del país, en general, sobre todo las que están sobre el río, cuando uno habla de marina, digamos, en general piensa en la prefectura porque es lo que tienen más cerca. Uno se pregunta muchas veces, qué sé yo, ¿de dónde salen los del ejército? Que también había ahí una unidad de ejército y sabe más o menos que hay una escuela, un colegio militar en Buenos Aires, pero ¿de dónde se forman los marinos de guerra? Es muy, muy difícil que uno sepa si no tiene alguna relación. Entonces, normalmente esos lugares lo asocian con la Prefectura Naval Argentina. En esa época, la Prefectura Naval Argentina dependía de la Marina. Este, Así que, bueno, yo fui a la delegación de incorporación naval cuando estaba en cuarto año de la escuela naval, de la secundaria, perdón, para el ingreso a la escuela naval y me anoté, fui en cuarto año, recuerdo, porque en esa época se podía ir con cuarto año cumplido. Me fui a rendir y no me fue bien. Me di cuenta que tenía, digamos, una preparación un poco deficiente sobre todo para las materias que había que rendir. ¿Por qué digo esto? Porque mi mamá lo que quería era que yo fuera perito mercantil y en esa época estaba asociado a las salidas laborales y ese tipo de cosas. Entonces me dice, bueno,
la escuela de comercio, por lo menos vas a tener título de perito mercantil. Y las materias que se rendían en esa época estaban asociadas al bachillerato. O sea, yo nunca vi química orgánica e inorgánica que se aprendía en la escuela, yo vi merciología. Yo nunca vi análisis matemático, sino había visto en todo el secundario, ¿cómo se llama? Análisis financiero, pero no la geometría descriptiva, geometría analítica tampoco, física muy poco, así que las materias que tenía que rendir era como hacer un bachillerato paralelo. Así que después de haber salido mal, en quinto año, paralelamente, me anoté en una academia que había en ese momento en la ciudad de Corrientes, y a la salida de la escuela iba 3 o 4 horas por día, todos los días, a prepararme en esas materias. Y yo pensé que lo más difícil que iba a ser justamente el ingreso, cosa que pude ingresar, ¿no es cierto? Fui a fines del 70, a principios del 77 o a fines del 76, por ahí, no me acuerdo. Y pudimos ingresar el grupo de la mayoría de los que estábamos estudiando ahí. Y después me di cuenta que lo más difícil no era el ingreso, sino sostenerse, porque sobre todo en esa época había una alta exigencia académica y una alta exigencia física también, que no estaba acostumbrado, porque la exigencia física era la de la educación física, o jugar al fútbol, al básquet, a mí me gustaban esos deportes, pero bueno, y después todo un cambio de vida que significa el ingreso a la escuela con un orden y una disciplina y una preparación intelectual por un lado y física por el otro bastante exigente. Así que fue, digamos, un cambio muy importante y sobre todo para los que somos del interior, hay otro cambio que es muy importante, que es el desarraigo, ¿cierto? O sea que yo vine solito, tenía 16 años, iba a cumplir 17, y me vine a la escuela y los fines de semana paraba por la Avenida de Mayo, acá en Capital Federal, este, en un hotel donde parábamos algunos chicos del interior que eran de Misiones, Formosa, Corrientes y que no teníamos parientes acá donde parar. Así que también esa fue otra exigencia. Por eso digo que el cambio es un cambio Importante. importante, digamos. ¿Y la escuela naval en dónde se encuentra? La Escuela Naval se encuentra desde el año 1942 en la isla de Río Santiago. Está frente a La Plata, está casi en el ingreso al acceso a La Plata. Originalmente la Escuela Naval tiene una tradición, antes era embarcada, ¿no es cierto? Tiene desde 1872, que es la primera escuela que se funcionaba en el vapor General Brown, y después en distintas unidades. En 1905, 1906 se va a Caballito, ahí frente a la Plaza Rivadavia, en el Palacio Videla Adorna, al lado de donde está hoy la Sociedad Italiana, ahí estaba la Escuela Naval. Y en 1910 se va a la zona hay otra zona que está cerca de lo que sería Palermo, bueno, y recién en 1942 se va a esta isla de Río Santiago. Y en esa época, para llegar a la escuela había que cruzar en vaporcito, digamos, o en una balsa. Hoy está todo unido, uno pasa por la ciudad de Ensenada y ya está todo unido y puede llegar por tierra. Ahí funcionaba la Escuela Naval y el Liceo Naval Almirante Brown, que es del año 47 más o menos, digamos, en edificios separados, pero dentro del mismo predio, dentro de la misma isla. Se llama Isla de Monte Santiago. Ahí en esas cercanías, en la época de Brown, se, se hicieron las batallas de Monte Santiago casualmente. Quilmes, que también está por ahí cerca. Los pozos, por ejemplo. Los pozos, para los que no saben, por ahí un poco de historia, interesante para mí. Donde hoy está el edificio Libertad, ahí Comodoro Pi, Ujú. eso
eran bajíos, pozos, eso era todo agua, sí. todo agua. Y la gente podía ver el combate de los pozos, por ejemplo, fue en 1826, el 11 de junio de 1826, la gente podía ver desde las barrancas. Las barrancas eran la parte alta de la Plaza San Martín. Si ustedes se dan cuenta, hay unas barrancas. El río llegaba a donde está Libertador, un poquitito más allá, la Plaza del Retiro, todo eso era agua. Y es más, dentro del predio de Edificio Libertad hay un monolito donde dice, bueno, aquí se combatió. Por eso digo que está muy asociada la Escuela Naval y todo el Río de la Plata al inicio de la Armada. La Armada tiene mucho que ver con los inicios ribereños, todas las grandes campañas de la independencia, ¿no es cierto?, que contribuyó a las campañas terrestres de San Martín, tienen que ver con nuestros ríos, grandes ríos, el Río de la Plata, Paraná y Uruguay. Así que la Escuela Naval entonces está en un lugar casi simbólico, digamos, y ahí frente a lo que es la ciudad de La Plata, que en ese momento La Plata, ¿no es cierto?, desde 1880 recién se estaba trazando como una nueva ciudad. Y Paralelamente sí, también habría que decir que cuando se funda la Universidad de La Plata, ¿no es cierto?, todos los profesores que estaban ahí, que también todos los profesores de la Universidad de La Plata eran los profesores de la Escuela Naval, grandes profesores, muy reconocidos nacional e internacionalmente también. Eran los mismos profesores que enseñaban en esa época, y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, este, así que tenía mucha relación. La Escuela Naval tuvo mucha relación con la universidad siempre. bueno saberlo. Buen dato, mira. Son datos que no se conocen así. Así. No, 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 no. La vida de la Escuela Naval fue eminentemente universitaria. Es decir, cuando, no sé si habrá tiempo, pero me parece que puede ser instructivo para muchos porque no está. Cuando se crea el Colegio Militar en 1869, Sarmiento, 1872 la Escuela Naval, antes existían esas dos fuerzas solamente. La Fuerza Aérea es un desprendimiento de la aviación de ejército en los años 40, 1940 del siglo XX. Cuando se crean esas escuelas, le dan la misma cantidad de dinero para hacer el colegio militar, como lo hacen en tierra, pueden hacer una gran extensión que hoy se llama Campo de Mayo. Era todos los terrenos de Campo de Mayo, que eran el lugar donde se hizo la batalla de Caseros. Por eso digo, están asociadas las escuelas también. Ahí en el Palomar de Caseros, que está dentro del predio, y la isla de Monte Santiago, en realidad, al recibir la misma cantidad de dinero, se gastó mucho en pilotear esa isla. Por eso es tan importante, es más chica el terreno, pero hubo que pilotear todo, pero tenía una salida directa al Río de la Plata, que en ese momento, estamos hablando, hace muchos años, era un centro neurálgico, e inclusive hoy sí sigue siéndolo, pero digo, este, era una salida directa por el Río de la Plata al mar. Y estaban siempre en esa época muy cerca de las grandes capitales. Las marinas tenían sus grandes bases, inclusive ahí estaba la base naval de Río Santiago. La verdad que mucha historia que es lindo conocerlo. Por Los orígenes, supuesto, sí. por supuesto, porque aparte están muy unidas esas Ujú, cuestiones. sí, Cuando Roca deja la primera presidencia en 1886, la primera presidencia del país, los mejores ejércitos del mundo, la generación del 80 era la que gobernaba un poco el país y fue la que direccionó en esas 4 o 5 décadas posteriores el destino y forjó el destino de este país. eh, Manda a un joven teniente a lo que eran en ese momento los mejores ejércitos del mundo. Y esto está relacionado con la Marina, por eso lo cuento, ¿no? Como para ver los orígenes, la escuela naval y de dónde salen, porque eso tiene que ver con el espíritu marinero y el espíritu del marino,
¿no es cierto? Así como la Escuela de Mecánicos de la Armada, que estaba en Río Santiago, fue la primera escuela técnica del país en 1897, porque en 1898 fue la creación de la Otto Krause, la NET número uno. Ujú. Antes que eso, en la Escuela Naval, los oficiales ascendían en el campo de batalla y por desempeños militares, pero no existía un escalafón relacionado con estudios, con un progreso, digamos, que tuviera que ver con cuestiones académicas, entre otras. Al crearse estas escuelas, decía que Roca manda a Europa, a lo que hoy es Alemania, Prusia, porque en ese momento Prusia, que había ganado las grandes batallas en Dinamarca, 1870-71, era el mejor ejército del mundo. En ese momento era el más adelantado técnicamente. Por otra parte, la Marina también, digamos, se estaba forjando al mismo tiempo, pero la cosa estaba más en Estados Unidos, porque a fin del siglo XIX, Mahan tenía sus primeras teorías de la gran Marina. Después, si querés, recortar todo esto, pero por ahí les No, puede no, interesar, es digo, porque, interesante. porque no está escrito y por ahí es más fácil esto que ponerse a leer muchos libros. Y me parece que de alguna manera, digamos, para los que quieren entender Malvinas, entender la Marina, entender las Fuerzas Armadas, tiene que saber de dónde viene, porque como hay atajos y como hay historias o relatos contados muy parcialmente, por ahí no se sabe de dónde se viene. Decía entonces que eh, esta generación, digamos, quería ser el mejor ejército. Y entonces, en ese momento en el mundo, digamos, el conde von der Goltz, que era también el estratega prusiano más importante, hay un libro que les recomiendo, no es fácil conseguirlo. Una vez encontré en San Telmo una edición de 1915, La Nación en Armas, que era la idea de ese momento, ¿no es cierto? Este, Ustedes imagínense que ese teniente que fue a ver cómo era ese ejército, en 1905 ya era general y justamente promovió lo que es la ley del servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? 1905. Ese teniente ya era general y se llamaba Richeri, como la autopista que lleva a Ezeiza. Y se crearon las distintas escuelas, las distintas armas, los ejércitos. Y en la Marina pasaba lo mismo, también estaba muy, muy adelantado. Pero en esa época, así como miraba el ejército, el mundo prusiano, no es el alemán del siglo XX, sino es la tradición prusiana, digamos. En la Marina, las marinas son parecidas a las otras marinas del mundo más que a su propia gente. Esa es una apotegma que es así. Somos a veces mucho más parecidos a otras marinas y nosotros nos formamos en un sistema educativo de escuelas que se fundaron en 4 siglos diferentes. El sistema educativo naval tiene 14 escuelas. La escuela más antigua es la Escuela de Náutica, que se fundó en 1799. Después la Escuela Naval en 1872, la Escuela de Oficiales en 1905, la Escuela Superior o la Escuela de Guerra Naval en 1934 y así hasta el 2010, que es la última escuela, la Escuela de Técnicas y Tácticas. O sea que tenemos escuelas funcionando, y todo eso hace a la formación, no es solamente la Escuela Naval, porque la formación del oficial en la Escuela Naval es una formación en espejo, y así está diseñada y pensada con la formación del suboficial de la Armada. Es una formación complementaria, digamos, se complementan para distintas cuestiones. Por eso antes, en el paradigma del siglo XX, digamos, los suboficiales llevaban sus jinetas en los brazos o acá en los hombros, que significaba el poder de la fuerza, y los oficiales en los hombros, que de alguna manera significaba la responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces había una complementación muy importante. Por eso digo que entrar a la escuela naval, allá en la época que yo ingresé, ¿no es cierto? Tenía toda esa tradición.
toda esa tradición de una exigencia académica muy fuerte, de una exigencia física también, y sobre todo, como decía, ¿no es cierto?, era un paradigma nuevo. A mí siempre me dijeron, mire, si usted quiere tener un buen pasar económico, acá no lo va a tener, y eso fue cierto, ¿no es cierto? Vaya y haga otra carrera más liberal y podrá tener posibilidades de hacer su fortuna. Entonces, en realidad cuando uno es joven entra a un sistema educativo naval, por eso digo que en la complejidad no es solamente la escuela. Hoy uno aprende y sigue aprendiendo y estudiando aun cuando llega al almirante, digamos, ¿no es cierto? Es toda la vida, porque es una preparación de muchos, muchos años Ujú. y sobre todo, mucha experiencia. Entonces, la escuela naval tenía ese famoso, bueno, es conocida, ¿no es cierto?, el modelo pedagógico, porque en las escuelas de formación básica, como la escuela de suboficiales o la escuela naval, la forma básicamente, más importante que los contenidos curriculares son la pedagogía, la manera en que se transita, ¿no es cierto? Porque a lo largo de los 35 años es la carrera tipo, ¿no es cierto? 10 por lo menos uno se pasa en escuela haciendo cursos. Un tercio de la carrera en la Marina es en distintas escuelas de formación y perfeccionamiento. Pero en la parte inicial, lo que es la escuela de formación, el peso está dada en diciendo más correctamente, en la andragogía, ¿no es cierto? Pedagogía sería más bien para los chicos, la peda, pero la andragogía es ya, tenemos hombres formados con 18 años. Yo me acuerdo que iba al servicio militar, yo tenía conscrito en la época de Malvinas con 18 años y eran hombres, no eran chicos, ya eran personas, digamos, que tomaban sus propias decisiones. Este, y, y por eso te digo, yo entré con 17 años, casi sí, 17 años, y egresé después de 4 años y conocí el mar recién en segundo año de la escuela naval, porque en primer año navegábamos en los ríos, los patrulleros, Kim, Murature, el río Paraná, el río Uruguay, y en un embarco de segundo año me tocó por primera vez conocer el mar, que era ir embarcado en el portaaviones, me acuerdo que fuimos al sur, a Ushuaia. Este, Así que fueron 4 años y después el viaje de instrucción, que es la última materia de la Escuela Naval, que es Práctica Profesional 5, que es, la, que es donde uno pone realmente a prueba todo lo que aprendió. No solamente en la parte curricular, porque a diferencia de otras fuerzas, en la Marina uno vive dentro muchos días en lugares incómodos, una plataforma de hierro que se mueve permanentemente, lugares estrechos, no tiene todas las comodidades, no se puede bañar todos los días porque el agua es limitada. Entonces, esa incomodidad hace que, digamos, por ahí eso también nos diferencia y nos diferencia a otra fuerza y nos hace parecido a otras marinas, ¿no es cierto? El famoso señorío que uno habla está relacionado estrictamente con eso. O sea, si uno está barbudo, submarino, qué sé yo, y no se mantiene la disciplina, por eso hay que establecer esas distancias, porque es muy fácil, digamos, en la vida cotidiana, en situaciones incómodas, relajar la disciplina y romper la cadena jerárquica. De ahí esa diferencia. O, por ejemplo, uno vive comiendo mal en el mar, porque se mueve, porque uno se siente descompuesto, entonces el día que el buque pueda ir a puerto o fondear y estar con mar calmo, ese día me afeito, me baño, me pongo mis mejores galas, pongo unas velas y como corresponde. Porque en el mar únicamente hay dos cosas que uno puede darle. No le puede dar un mejor sueldo porque no es CEO de ninguna empresa, pero sí le puede dar buen sueño, buena comida y la afabilidad del trato. La afabilidad del trato. Este, ¿No es cierto? Según corresponda. Y ese es un término muy naval, ¿no es cierto? El tema del trato. El trato es muy importante, ¿no es cierto? Yo no me tuteo con mucha gente
qué sé yo, que tengo por ahí más días viviendo en un buque que algún hermano mío que no lo veo hace ya mucho tiempo, digamos. Entonces, uno de alguna manera vive en esa cierta familia. Como uno está alejado del mar, es necesaria que la familia que queda en tierra, ¿no es cierto?, esté protegida, que si le pasa algo al chico, de ahí viene el famoso tema de la familia naval. Bueno, que la familia naval tiene que estar protegida, que tiene que estar porque el padre de familia está lejos. Ujú. Bueno, todo eso que estoy contando así muy a pincelazos y a brochazos, tiene que ver con una formación. Pero la formación básica, como decía, es la escuela naval, ¿no es cierto?, que durante 8 décadas del siglo XX tuvo lo que se llamaba el modelo pedagógico García Mansilla. García Mansilla fue un marino muy prestigioso, que casualmente fue el último director acá en Caballito. Yo vivo en Caballito, pero se lo digo acá, cerca de Plaza Rivadavia, este, que de alguna manera fijó parámetros que duraron muchos años. Lo que se modificó fue el contenido curricular, según la ciencia avanzaba, según el sistema de armas, según el estado del arte. Pero la pedagogía, las cosas centrales, lo que nos decían los martes cuando hacíamos infantería, que somos marinos, pero somos militares. Nosotros tenemos infantería. Los jueves veíamos las películas, que eso viene, las, que eran las noticias del mundo. En esa época no existía, por supuesto, estoy hablando de 1930, 40, 50. Pero uno veía el mundo, era muy de mente, digamos, abierta al mundo, ¿no es cierto? Y los sábados, para poder salir, teníamos que estar de punta en blanco y a veces por un taco mal lustrado uno se perdía a mediodía de Franco hasta el domingo a la noche, que teníamos que volver a la escuela. Ese. Entonces, todo eso hace, ¿no es cierto?, ya desde muy jovencito, ¿no es cierto?, que toda esa impronta que nos enseña en un pizarrón, si nos enseña pedagógicamente a través del ejemplo y a través de la rutina diaria, de determinados principios y valores que no son aquellos que uno aprende en una buena familia y con distintas características que están relacionadas con la función, ¿no es cierto? Y y con esto redondeo, cuando uno termina ese 5.º año de la escuela naval, uno durante 6 meses ve no solamente su capacidad intelectual, sino sobre todo, ¿no?, digamos, su capacidad para lo que se llama caminar el barco, ¿no es cierto? Interactuar con el resto, con superiores, con pares y con subalternos, donde existen canales de comunicación y formas de comunicación absolutamente diferentes. ¿Por qué es eso así? Porque uno puede, a ver, yo siempre digo que cuando uno habla del chico inteligente, a ver, no encuentro mérito alguno que una persona haga mayor cantidad de sinapsis que otra, porque sus dendritas son mayores. Eso no le da ningún mérito. Digamos, es un tema de lotería biológica, digamos. Por supuesto que tiene que tener un nivel mínimo, por supuesto, para poder enfrentar este, todas las competencias que tienen que ver con la competencia profesional, ¿no es cierto? O sea, conocimientos, habilidades, destreza y actitud. La actitud es una característica esencial de la competencia. Todo esto que estamos hablando así, medio como un embolleré, como decimos en pago, en una especie de guiso, tiene que ver con la formación de un oficial de la Armada. Es una formación, por eso se habla que la escuela naval es una escuela de carácter. Porque me imagino que una vez está bien, vos te recibís, o te egresás, mejor dicho, y cuando vas a tu primer destino, ahí ya no tenés un profesor o algo, ahí ya depende de vos, ya tenés tus subordinados, tenés que empezar a demostrar que todo lo que aprendiste. Y si no te forjaste el carácter en esos 4 años, no debe ser nada fácil. Claro, en realidad, uno cuando pasa a segundo año ya comienza a conducir La gente de a primero. los de primer año, y los de tercero a los de segundo y primero. O sea, existe porque una de las cosas que se enseñan ahí es
básicamente son tres cosas y hay un orden de prelación, ¿no es cierto? Que es, en esa época se decía, ahora hay mujeres también, pero digamos, me voy a situar en el lugar Sí. donde yo crecí y me formé. La primera es conducir hombres, en ese momento. ¿Qué es conducir hombres? Para ser claros, básicos, es hacer que ellos deseen hacer lo que deben hacer. La segunda característica de esa formación, digamos, objetivo, es manejar buques, así, el management, que para cual se necesita una competencia técnica particular. Y tercero, emplear las armas para la defensa de la patria en el mar. Serían esas tres cosas: conducir hombres, manejar buques y emplear armas para la defensa de la patria en el mar. ¿Cierto? Para la primera se necesita buena madera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno está en el agua, después de haber sido torpedeado o estar herido, yo le aseguro que las jinetas no existen cuando uno está en riesgo de vida. Y lo que uno trata de hacer es formar de tal manera que todos sigan disciplinadamente como si estuvieran en tiempo de paz. Aún en la desesperación, todo sigue igual. Entonces, granjearse ese respeto, ¿no es cierto? El respeto no lo da la jerarquía. Mire, la ley 19.101 es una ley del Congreso Nacional de hace muchos años, de legisladores, de civiles. Ahí establece, ¿no es cierto?, qué es la jerarquía militar, qué es el grado militar y para qué sirve. Y ahí claramente dice que la jerarquía militar es el orden existente entre los grados. Y el grado militar es la autoridad que se le da a una persona al solo efecto del cumplimiento de la misión, que exclusivamente la misión militar. Entonces, uno, si se granjea ese respeto, si se granjea ese respeto bien ganado, ¿no es cierto? Está en capacidad digamos, de conducir hombres, porque una cosa es conducirlo cuando uno está navegando, operando. En la marina hay una cosa es flotar, otra cosa es navegar, otra cosa es operar y otra cosa es combatir en el mar. Esas cuatro cosas, digamos, tienen necesidades materiales que son logarítmicas entre un salto y otro, y desde el punto de vista personal también, también. Entonces, eh, eh, hacer que las cosas se hagan no es porque lo dice fulano. Bueno, todo ese proceso tiene que ver con la formación. De eso podemos hablar, pero lo que quiero decir es, a ver, cuando uno veía no sé si me ven un poco mejor, se me apagó la luz acá. Sí, sí. Cuando uno veía a los náufragos del crucero, yo les sigo diciendo náufragos porque no son sobrevivientes, ni mucho menos, voluntariamente. Y no hablo de hundimiento del crucero, sino, digamos, fue hundido en combate, porque si tuvo chance de hacerlo, podía haber contraatacado, pero no tuvo chances. ¿eh? Se hundió en el combate del Banco Burgut. Este, esa gente que estaba en el agua no está mirando la jerarquía que dice, no, 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 el liderazgo, digamos, termina, es decir, tiene que ser igual que en tiempo de paz. Y lograr eso en circunstancias, digamos, Óptimos. difíciles, circunstancias límites, se requiere, digamos, de toda una formación y de toda una preparación muy importante. Bien, Raúl, ahora con todo esto que nos estuviste explicando de lo que es
el tránsito por la escuela naval y cómo uno te va forjando. Una vez que vos te egresaste como guardia marina, ¿en qué año fue y cuál fue tu primer destino? Bueno, yo egresé a fines de 1981. La Fragata Libertad, que fue el último año de escuela naval, llegamos al país el 30 de octubre del 81, hicimos una serie de cursos post viaje que se llaman, de control de averías, en fin, algunos cursos para dar aptitud para ser oficial de guardia en los barcos. Y el 15 de diciembre del 81 me presenté mi primer destino, que fue el aviso Ara Francisco de Gurruchaga. Ahí mismo nomás, digamos, una vez que me presento, a los pocos días el buque sale de licencia normal, los que ya estaban el año en curso, digamos. Yo me quedo a cargo de lo que se llama trozo candado, o sea, el buque se va y queda una mínima guardia hasta el regreso mitad de mes de enero. Cuando vuelve la dotación, en el mes de enero, ya con la licencia cumplida, la licencia anual, se nos dice que en 2 semanas más, los primeros días de febrero, específicamente el 3 de febrero, teníamos que zarpar para, ya 1982, ¿no es cierto?, para Ushuaia, para hacer una tarea que es normal o era normal en esa época, de relevo de lo que se llama buque de estación. Los buques que están en Ushuaia, digamos, el aviso que está en Ushuaia, que es un buque auxiliar como el Curruchaga, digamos, que hace todas las tareas de relevamiento de puestos y todas las tareas que tienen que ver este, con, con el abastecimiento de los distintos puestos de vigilancia y seguridad que había en esa época en el sur. Estamos hablando año principio del 82, y el Tratado de Límites con Chile fue en el 85, o sea que había todavía en toda esa época la rémora del 78, una serie de litigios todavía estaban embolidos, digamos. Entonces, nosotros fuimos a Ushuaia a hacer ese relevo del buque que estaba en estación. Así que zarpamos el 3 de febrero y en 5 o 6 días más o menos es lo que tarda en llegar un aviso a 10 nudos, más o menos son 20 kilómetros por hora. Llegamos ahí. Ni bien llegamos a Ushuaia, o sea, 4 o 5 semanas antes yo estaba en la Fragata Libertad, quiero decir que me estaba estrenando como oficial, ¿no es cierto? Este, ya el comandante del área naval austral, que es la autoridad bajo la cual el comandante de mi buque estaba subordinado, nos da una serie de tareas y directivas, pero relacionadas con las actividades propias de ahí. Por ejemplo, en esa época, allá por el mes de febrero, marzo, por supuesto Malvinas no estaba en la cabeza de ninguno, creo que ni del propio comandante del área. Hay que recordar que el comandante del área naval austral en esa época, digamos, la jurisdicción naval era toda la jurisdicción del sur, que incluía Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y la Antártida, todo lo que es la Antártida Argentina. Así que hacemos una serie de actividades propias de un aviso. Un aviso es un buque auxiliar, el Gurruchaga tiene una capacidad de 60 personas, oficiales son 5 oficiales, todos muy jovencitos, 3 guardiamarinas, un teniente de corbeta, un teniente de fragata, el comandante y el segundo que era teniente de navío. O sea, estamos hablando de, si el más viejo tendría 39 o 40 años. En tu caso, ¿qué edad tenías? Yo tenía 21, 22 años de cumplido. 22 años. Así que ahí comenzamos con todas esas actividades, como digo, inclusive hacemos, por ejemplo, ahí en la isla de los Estados, la aventura del hombre. La primera aventura del hombre en la isla de los Estados, que se hizo en el 82, llevamos unos científicos franceses, recuerdo, estaban buscando restos de onas que, según una teoría, vivían ahí. Bueno, todo lo que son tareas logísticas y de apoyo y de todas las bases.
navegábamos muchísimo en todos nuestros puntos y conocíamos sobre todo este, todas las caletas y bahías, Ebute, Seid, Barneveld, Herschel, hasta Cabo de Hornos. Insisto, todo eso que después, con el Tratado de Límite de 1985, quedó, digamos, bajo soberanía, con ese tratado de la República de Chile. Esperame un segundito. Eso. Ahora, Sí, ahí nos estás comentando que todo eso quedó bajo el mando de Chile después del tratado. exactamente, el Tratado de Límites. Bueno, se navegó muchísimo y eso fue muy importante porque el hecho de navegar en ese tipo de lugares, sobre todo mares muy procelosos, nos dio algo que se llama y que tiene mucha importancia, sobre todo para esa época del año, ¿no es cierto? Estar amarinerado, o sea, conocer a la gente, conocer al personal subordinado y los subordinados a sus respectivos jefes, y sobre todo, ¿no es cierto?, tener el adiestramiento que no era tan usual para esa época del año que recién comenzaba, o sea, que estábamos bastante adiestrados en ese momento. Bueno, hicimos un montón de tareas, inclusive llegamos, recuerdo, fuimos a fondear, o sea, a tirar el ancla frente a un PBS chileno, Narquistade, que es una de las islas que están ahí. Esa la conocíamos como si fuera la Avenida Corrientes, quiero decir que uno conoce cada isla, cada caleta, y va navegando por todos esos lugares continuamente, y es un lugar hermoso aparte. Y ahí tuvimos algún incidente también que era propio de la época. Me acuerdo que yo debutaba como oficial de guardia de puente, el comandante ordenó poner puesto de combate, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con un apresto y un alistamiento. Y yo creo que esa circunstancia fundamentalmente nos dio también la seguridad, por un lado, y la conciencia de que uno estaba ahí, digamos, defendiendo una soberanía, que no era broma y que eso de defender la patria y dar la vida si fuera necesario era una realidad. Por eso yo decía, porque este tipo de profesiones, ¿no es cierto?, donde uno voluntariamente va, requiere esa preparación, pero justamente lo que quería decir con la larga introducción esta que hice sobre la preparación y la formación, es para gente normal, gente común, que en condiciones excepcionales puede hacer cosas excepcionales, pero no deja de ser un tipo común que cuando llega a tierra, agarra su tarjeta, sube hoy y es un tipo normal, digamos. Y para eso hay toda una preparación, una formación, porque una formación basada en valores es la simiente de un accionar que no tiene techo, y eso no lo leí en ningún lado. Y más todo lo que te estoy diciendo es producto de haber vivido, de haber. Experiencia. Y sabemos que esa formación funcionó y ese modelo García Mansilla, en el caso de los oficiales, funcionaron de alguna manera, porque vimos en cuanto a resultado, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, poner a una persona en situaciones límites y pretender, digamos, de alguna manera recrear lo que es una situación de guerra. Entonces uno se aproxima a través de el adiestramiento, la navegación, todos los ejercicios de tiro, los zafarranchos, y bueno, evidentemente no estábamos tan desacertados respecto a la formación. Así que bueno, no sé si continúo con lo que estaba diciendo, que a partir del mes de febrero-marzo estábamos navegando y el día 2 de abril nos encuentra en puerto, estábamos en el puerto de Ushuaia y nos llaman a la mañana temprano a la Área Naval Austral, y el comandante nos dice que bueno, se recuperaron las Malvinas e inmediatamente el comandante nos ordenan destacarnos a la isla de los Estados, a Puerto Parry, es una de las caletas, es un destacamento que fue hecho en 1978, Sí. ahí en la isla de los Estados,
porque el buque tenía esa capacidad auxiliar, por un lado, tenía remolque en el mar, que es algo importante por caso de una avería de alguno de los buques de porte mayor, y todo lo que hace el famoso barquito, un barco chico, estamos hablando de 70 metros, pero muy fuerte, duro, de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial. Este buque estuvo cuando nosotros lo incorporamos en el 76, ya viejito, estuvo en el Pacífico, hacía remolque de los portaaviones, sí, estuvo en la Segunda Guerra Mundial como el crucero también, ¿no es cierto? Así que nos destacan ahí, teníamos que llevar, yo era en ese momento jefe de abastecimiento, lo que sería el contador, esos barcos son tan chicos que no tienen un contador a bordo, un oficial contador. Sí. Entonces, entre las distintas tareas que tenía yo, era, por un lado, jefe de una división, todo lo que es la parte de popa y toda la maniobra de popa, el remolque, etcétera, y todo lo que es el servicio de contador de abastecimiento, comida, enfermería, en fin, etcétera. Entonces tenía a mi cargo los camareros, los cocineros, los mozos, bueno, en fin, que los que van ahí, en realidad la principal función no es la de ser camarero ni ser cocinero, sino es su puesto de combate. Existe tantos puestos de combate como hombres hay en cada buque, ¿no es cierto? Cuando no se combate, sirve la Ujú. comida o hace la comida, o en esa época había hasta sastres. Hoy ya no existe eso, es servicios generales, pero teníamos panaderos, sastres, en fin, todo lo que es la división sierra, sierra desde la S de servicios. Este, Así que bueno, llenamos nuestra este, frigorífica y nuestros pañoles, en el caso mío, con todo lo que sea comida perecedera y no perecedera, Sí. y nos dirigimos hacia Puerto Parry. Junto con nosotros fueron las dos lanchas rápidas, la Intrépida y la Indómita, que estaban también en Puerto de Ushuaia y que tenían una capacidad, no solamente que tenía los torpedos Sol Taco 4, sino tenía una capacidad de guerra electrónica importante. De hecho, durante el mes de abril y mayo, y junio inclusive, también salían de ahí de Puerto Parry hacia el sur a hacer lo que se llama vigilancia electrónica. Eran lanchas, existen todavía, están ahora en servicio, modificados por supuesto, pero eran lanchas que tenían una capacidad, lanchas rápidas que tenían una capacidad para la época, digamos, importante, digamos. Y ahí en Puerto Parry había un chatón muy grande donde amarrábamos ahí porque no existe un puerto natural, ni siquiera un puerto. Había que amarrarse a un chatón, ¿no es cierto? A un chatón. Y desde ahí hacíamos, digamos, las distintas tareas de apoyo, digamos, ¿no es cierto? Y allá por ejemplo, alrededor del 20 de abril, más o menos, cuando la flota británica estaba llegando a Ascensión, por ahí, ya nos ordenaron apagar todos los faros y señales marítimas del sur, todos los que estaban en nuestra zona de responsabilidad, digamos, así que a mí me tocó apagar la de Isla Observatorio, fui con un cabo primero, artillero, nos dejaba una lancha rápida ahí y nos pasaba a buscar a la tarde o al día siguiente. Este, Así, en fin, ir apagando los faros y después estar prestos para las distintas actividades. Nosotros, por ejemplo, íbamos a hacer reabastecimientos a Ushuaia y siempre entrábamos y salíamos de noche, ¿no es cierto? Este, hay un pasaje ahí para llegar a Ushuaia, una hora antes de llegar a Ushuaia, está el famoso pasaje McKinley, que es un pasaje muy difícil, de muchas balizas, que hay que tener una navegación muy precisa porque tenés muchas piedras y rocas ahí. Una vez de salida, recuerdo una noche, estábamos llegando al frontón Gable y teníamos que caer a estribor y después tomar, hay que hacer una especie de víbora ahí entre balizas
y caíamos por distancia y resulta que no veíamos la enfilación de las otras balizas. Casi nos hacemos bolsa ahí porque las balizas que estaban del otro lado del límite internacional estaban corridas a propósito. O sea que si seguíamos la enfilación esa nos íbamos derecho a meternos, digamos, arriba de una roca. O sea que había que tener inclusive también, digamos, los ojos muy abiertos porque no eran solamente los británicos. Así que eso fue básicamente las actividades que teníamos. Habremos ido 3 o 4 veces en todo este periodo y recuerdo el, el domingo ese 2 de mayo, eh, estábamos navegando al sur de la isla de los Estados y nos ordenan, o por lo menos yo ahora me pongo en el lugar de Guardia Marina, digamos, la directiva de mi segundo comandante de alistar el remolque porque, voy a enchufar esto que se me va acá, alistar el remolque porque teníamos que dar apoyo al crucero Belgrano el domingo 2 de mayo. Esa es la única información que teníamos. Era un domingo a la tarde y en esa, en esa época y para esa latitud, en esa época de invierno y latitud, las horas de luz son pocas, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, cosas así. Pero también teníamos en ciernes una galerna, una tormenta que se venía del sudeste y bastante compleja para el día siguiente y el otro día. Así que bueno, eh, nos fuimos, primer punto para ir a encontrarnos con el crucero, teóricamente, para remolcarlo, porque esa es la información que nos había llegado originalmente. Este, Teníamos que ir 70 millas al este, son 150 kilómetros más o menos al este de la isla. Recuerdo más o menos esa distancia porque para mi cabeza eran 7 u 8 horas que yo tenía y yo en un par de horas alistaba lo que era el remolque. Entonces comenzamos a navegar y a las 2 horas más o menos tenía listo el remolque, probado con los electricistas, etcétera, estaba todo listo, la parte marinera, y voy a dar parte, a avisar a mi segundo comandante que estaba listo. Como estaba en el puente, para subir al puente, hay que subir 2 cubiertas, paso por la radio, porque necesariamente uno transita, tiene que pasar por la radio, y veo a la gente de la radio que estaba haciendo búsqueda radioeléctrica en 2182, que es búsqueda de superficie de emergencia, y en 121.5 MHz, que es búsqueda de aeronave. Entonces me pareció algo muy raro, entonces voy y le pregunto qué pasa. Me dice, no, pues estamos escuchando unas señales, digamos, de unas balsas que están a la deriva. Probablemente, digo yo, por eso pongo el acento en esto. Estoy hablando como un guardia marina con la información que uno tiene como guardia marina. Por ahí mi comandante sabía algo más antes. Pero, y digo probablemente porque nunca hablamos de esto, ¿no? Fue algo muy especial, digamos. Nunca se comentó nada. Posteriormente tampoco. Pero bueno, en ese momento me quedo un ratito en la radio y escucho el Survivor, que es la radio que es con manivelas, que Sí. hace un ruido así, buscando, no, para el otro lado, y se escuchaban algunas voces, y ahí comenzamos a escuchar ya las primeras voces de al principio decían balsas con tantos heridos, con tanta gente, etcétera, sin dar la posición. Nosotros llegamos a esa posición y ya cuando a las 10, 11 de la noche, aproximadamente ese domingo 2 de mayo, ya teníamos la certeza de que de que el crucero había sido hundido porque ya salían con nombre diciendo, digamos, náufrago del crucero Belgrano, etcétera, etcétera. Todas las balsas, no todas las balsas tienen su Billboard, sino hay una cantidad
digamos, limitada. Sí. Bueno, entonces ahí llegamos a ese punto y el comandante con el jefe de navegación, en función de la deriva y el abatimiento, la deriva es lo que la corriente hace y el abatimiento es lo que aleja el viento, ¿no es cierto? En función de esos cálculos, comenzamos a navegar hacia el sudeste toda la noche. Este, Noche que digo, hay que pensar que todo el rescate, todo ese lunes, todo el martes, miércoles, con el cielo encapotado y con el mar 6, digamos, uno prácticamente es de noche, ¿no es cierto? Se ve, hay muy poca luz, inclusive durante las horas del mediodía, con un cielo muy encapotado. Entonces, navegando a eso de las 10 de la mañana, nos bloquea, o sea, nos pasa sobre nuestra vertical aviones de la Armada, los Neptune, donde ya habían encontrado el primer grupo de balsas a unas 4 horas en la proa. Así que ahí ya teníamos los 4 motores a toda máquina, pero con la restricción del temporal, digo, o sea que no avanzaba más de 8 o 9 nudos. Llegamos a las primeras balsas alrededor de las 2 de la tarde, a la primera balsa. Teníamos dispuesto, a ver, quiero decir que cuando uno está bien adiestrado y bien entrenado, no hace falta muchas directivas. O sea, uno cumple el rol para cada caso. En proa estaba el guardiamarina, que era jefe de material naval. Yo estaba en la parte más baja, que es la parte de popa, porque tiene una cola de pato en la parte más baja. Ahí con la gente de la tercera división habíamos puesto, y 2 naves de rescate que teníamos, habíamos dispuesto una red de rescate, es una especie de redecilla, el comandante se iba acercando a cada balsa que veía, pero insisto, las balsas, cuando uno miraba por el radar DECA 1220 de esa época, se veían montones de puntitos, pero puntitos que son de las mismas espumas de mar, del mismo temporal, no se ve, y las luces tampoco se ven, o sea, muchas veces nos decían que pasábamos a 40 o 50 metros, No se veía. uno no puede no se ve, no se ve si uno no lo enfoca. Entonces teníamos en proa un guardia marina, yo estaba en popa, estación de rescate, había otro guardia marina en el puente. Estamos hablando de gente que se recibió hace 4 semanas atrás. Sí, sí. El jefe de máquinas estaba con un foco muy potente, un proyector muy potente que se fue de mucha utilidad, ¿no es cierto? En la parte más alta del buque, arriba del puente. El comandante estaba en el puente con el jefe de navegación y el segundo comandante, digamos, haciendo sus rondas y verificando que todo esté funcionando. Se tiraba una guía de voleo a la balsa. Esto hay que entender que es como si hubiera que atracar en una balsa que no tiene movimiento, un buque que tiene una sola hélice, Sí. o sea, no es fácil manejarlo, encima con el estado de mar, etcétera, es como amadrinarse al costado, el muelle serían las espaldas de los que estaban ahí, o sea que había que quedarse, digamos, a unos 5 o 6 metros, parar el buque. Cuando el buque para, con el temporal, no tiene gobierno y hace un movimiento así medio, como si fuera una cáscara de nuez. Este, de ahí había que llevarlo por el costado de babor hasta la parte más baja y después ir subiendo, siempre por orden inverso de antigüedad, excepto el que si estuviera herido. El que estuviera herido, quemado, alguna otra afección, otra gravedad, eso subía primero. ¿Cómo subían? Cuando la ola llegaba a la altura de la borda, ahí pegaba el salto, le decíamos que se agarren eh, de la red de rescate, y con la red de rescate ahí lo íbamos sacando, de a uno porque habían mucha gente que, digamos, quería subir y la cabeza de uno le parece que tiene capacidad, pero Sí. se va abajo. Y el problema es que los que se caían abajo, era un problema, qué sé yo, porque había que tirar a de rescate,
de noche, con temporal, máquinas, máquinas paradas, porque al parar las máquinas, como digo, el buque se bambolea Sí. para cualquier lado. Y había que enfocarlo y tratar de que la cabecita se pudiera ver en la negrura de esa noche y en el temporal. Y un Y detalle, así como, y un detalle a tener en cuenta. Para esa época, la temperatura ambiente o del agua, ¿de cuánto es más o menos? y no, más o menos unos 2 grados, 3 grados, pero el cuerpo más o menos, una persona en el agua ahí puede estar 5 minutos. Yo en todo caso después hago un ejemplo como para que se pueda entender eso, porque hay muchos, pero hay, Sí. en honor al tiempo, voy a hacer un ejemplo concreto de historias que fueron cerrando con Ujú. los años. Bien. Este, o gente que iba, qué sé yo, uno de los primeros que sacamos era un conscripto que venía con su gris pizarra, recuerdo, desabrigado, y que estaba, claro, dentro de la balsa, que es oscura, que había cosas flotando, porque había mucha agua dentro de la propia balsa, agua helada, venía así como duro, así en cuclilla, y lo subimos en cuclilla y seguía duro, ¿no es cierto? Lo llevamos al comedor de personal que está ahí. Estamos hablando de un buque muy chico, de 60 personas, ¿cierto? Ahí teníamos, aparte de nosotros, 360, de cuales la mayoría, o sea, casi todos estaban con principio de congelamiento, quebrados, quemados. Había 14 que tenían quemaduras muy graves. Las quemaduras de vapor casi todos eran, nos damos cuenta, que eran los maquinistas, porque las quemaduras de vapor hacía que se pegara la ropa y se metiera dentro de la propia carne. Sí. Y así fuimos sacando uno a otro. Recuerdo un conscripto que se cayó, lo miraba, no lo encontrábamos, y después de mirarlo, en la parte alta de la cola de pato, de la popa, está la hélice abajo y el timón. Ujú. Él estaba agarrado de la parte de arriba del timón con el pantoque, y cada vez que se iba abajo el buque, él se metía con el buque. Y me acuerdo, yo ya para esa época, para ese momento, le miraba a de rescate y decía, porque cada vez que se tiraba era un cansancio. Yo estoy hablando de 40 horas, 50 horas, con frío, mareado, vomitando. Uno no tenía, a ver, eh, el cuerpo en esas circunstancias Sí. límites, uno no sabe si es de día, si es de noche, si es mucho, si es corto, si está enfocado en el hecho de sacar la mayor cantidad de gente lo más rápido que pueda con la mayor seguridad. Pero uno no tiene ni hambre, ni frío, ni nada, nada, o sea, el cuerpo como que no existe Sí. para uno, pero sí la responsabilidad de que al mandar uno de rescate, digamos, no pierda dos vidas en vez de una. O sea, a ver, el valor de la vida en ese momento tiene, no sé cómo diría, otra trascendencia distinta. El tema es sacar la mayor cantidad de gente en el caso más rápido posible, porque sabíamos que había otras balsas que seguían, otras balsas, y a medida que iba pasando el tiempo, y otras que fueron derivando y que habrán terminado en el Antártida. Pero, y uno no está ahí haciendo muchas preguntas tampoco, porque uno tiene que tomar decisiones en el momento. Por ejemplo, viene Armani, cabo primero. Yo tenía un cabo primero, enfermero, y yo estaba a cargo. En realidad, el servicio de sanidad depende del segundo comandante, pero por razones que no vienen al caso, lo tenía yo. Y Bien. yo tenía en la caja fuerte 8 ampollas de morfina. Y le habíamos puesto en la cámara de oficiales y en enfermería es para 2 personas, pero en total había 14. En mi camarote, que estaba en frigorífica abajo, que era un detal de frigorífica, ahí tenía 12 personas y éramos para dos. O sea, estaban los que, digamos, meter 300 personas en los pasillos, en Una todos proeza. los lugares donde se pueda. Es decir, subir los que
quemados, quebrados, en un tratamiento especial, el que estaba congelado, aparte el hambre que había también, ganas de comer, así que me acuerdo el primer día, me acuerdo perfecto de eso, eran 400 litros de chocolate, porque yo tenía esa de leche Vitalá, hicimos como 300 huevos duros, bifes, todo lo que había. Bueno, al final, por ejemplo, al conflicto le digo, Molina, ¿te animás? Porque yo le decía, a ver cómo se sentía de fuerza, porque llega un momento que la cabeza uno quiere hacer todo, pero pone en Pero, riesgo una vida o más vidas. Entonces es muy complicado, aparte que tomar decisión en ese momento. Y la decisión de un conductor lo caracteriza. La decisión caracteriza a la persona. ¿No? Entonces hay que tomar una decisión. Y no puede uno parar, preguntar, está en el momento y bueno. Y bueno, yo recuerdo que había una especie de código, cuando levantaba una mano era porque no podía. Llegar. O sea, y si levantaba las dos manos, el nadador, es porque él ya no podía llegar y había que o mandar al otro, que era poner en riesgo, o tirar. El tema es que tampoco a esa altura, con la cantidad de balsas que iban haciendo durante horas, horas, horas y horas, ya no teníamos más cabos ni nada, guía de voleo, nada, eran pedazos de sábana a veces, o lo que teníamos. sí. Y bueno, cuando ven la cola de pato que estaba el chico el conscripto se tira, lo toma, después había que coordinar para que el jefe de máquinas, primero el comandante, es decir, para máquinas el comando, o sea, el buque que comienza a bambolearse en el temporal. El jefe de máquina digamos, alumbrando la cabeza de nado de rescate. Cuando lo saca estaban con los dos, justo nos quedaba el último salvavidas circular, que lo pone por abajo, así el chico estaba medio ya desmayado, digamos, y levanta la mano, digo, uy, uy, uy. Y levanta la mano y hace esto, porque cuando lo traíamos a los dos, si venían los dos, se rompía, o sea, se quedaban los dos, y una vez que se quedaba, se le perdía en la noche o se perdía del foco, era una cabecita en la oscuridad, un temporal, o sea, es un buque que no es como un auto que uno puede ir para atrás, para adelante, va derivando. Entonces levanta una mano, bueno, y hace este gesto como diciéndole, bueno, llévenlo ustedes al chico, al conscripto. Lo traemos al conscripto, lo subimos, se tira a de rescate, lo engancha por la pierna, lo engancha y después hacíamos fuerza. Yo tenía en los costados dos salteños y un jujeño y un sanjuanino, que eran los más gordos, los más fuertes de la división, que era para subir la red de rescate. O sea, lo enganchábamos por la pierna, donde sea, y los íbamos subiendo de a uno. Lo subimos a él y yo me imagino el jefe de máquina ahí, de las dos cabecitas, ¿a cuál sigo? ¿Al, al rescatado o al otro? Bueno, siguió al otro, al rescatado, y quedó ahí en el rescate. Por una cuestión de física elemental, la deriva de un cuerpo más liviano, como es una persona respecto a un barco, deriva más rápido. Tendría que haber ido por la aleta de babor. Y sin embargo, cuando lo subimos, lo comenzamos a buscar y no lo encontramos a nado de rescate. Y no sé cómo, pero yo creo que es un milagro, nos apareció ahí abajo, al costado, ahí lo pudimos sacar. Este, otro que le hicimos subir primero, y era durante la madrugada también, lo subimos, estaba en cuclilla, entonces me dice un suboficial que estaba ahí que hacía horas que se había alejado del grupo y que quería tirarse al agua, varias veces quería tirarse al agua porque llegó un momento en que, digamos, no resistía más y se quedó separado del grupo sobre la salida ahí. Bueno, estaba totalmente duro y estaba con la camiseta blanca y la camisola de pizarra totalmente morado. Lo subimos. Había un médico que era guardia marina, de esos que hacían servicio militar, pero realmente yo no tuve contacto directo en ese momento, no recuerdo
este, que habrá estado obviamente en enfermería, porque insisto, a ver, yo muchas veces le digo a los médicos navales que una cosa es que entre de a uno en sala de operaciones o en el consultorio y de repente cuando uno tiene estallado con 360 personas que necesitan urgente asistencia, Sí. el mejor enfermero es el compañero que está en mejores condiciones. Esa es la realidad. Ahí no, no, no. Entonces, eh, lo subimos, lo llevamos ahí al comedor, arriba de una mesa, con el cabo principal, Panizo, me acuerdo, electricista, gran tipo. Y yo me trataba de acordar de las clases que teníamos en el patrullero, ahí primero y segundo año de RCP, y le hacíamos así esfuerzo. Me acuerdo que me miraba el chico, me miraba con los ojos así. Bueno, y se nos fue. Así que no lo podía poner en frigorífica porque tenía el resto de comida y uno no sabía si era 1, 2, 3, 5 días, cuántos días más, cuánta gente más. O sea, uno con muy poca información, con la cabeza que no le funciona como me está funcionando a mí ahora, o sea, con, digamos, mareado, etcétera, tiene que tomar decisiones que son complejas. Por ejemplo, viene Armani y teníamos 8 morfinas. Yo tenía la llave en mi caja fuerte, ¿no? Y teníamos 14. Los quemados con vapor son dolores horribles, horribles, horribles. Yo me acuerdo que había, inclusive, que después fallecieron la mayoría de estos. Eh, Muchos no tenían cadenilla, ¿cómo se llama? La chapita identificatoria. Sabíamos que era de máquinas porque tenía la jineta, este, con las hélices pegadas al cuerpo, o la cara también. Me acuerdo que a la noche íbamos con el enfermero y teníamos lo que hoy es cepita, esas Ujú. cinco, se llamaba Delifru, teníamos para poder hidratarlo, cortábamos en diagonal las pajitas, entonces tenía filo y con ese filo le hacíamos el agujerito en la boca, porque la tenía toda tapada la boca, o algunos por ahí balbuceaban, hablaban, y viene el enfermero y me dice, mire, tenemos 14, me acuerdo el número 14 y 8 morfinas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entonces, digamos, los que se van a salvar, los que están sufriendo más, los que tienen menos probabilidades. Qué O decisión. sea, yo buscaba en mi cabeza primero en las normas, después y no encontraba, y después esto, y después en mis viejos, después, o sea, ¿dónde está la respuesta? Exacto. ¿Cierto? Por eso digo que uno tiene acá una pequeña digresión para que se pueda entender. Uno tiene, cuando suceden este tipo de cosas, muchas cosas simultáneamente, existen tantas Malvinas como combatientes, porque lo que le pasó a uno, el que está a 2 metros, no se dio cuenta, porque le pasó otra cosa, porque pasan simultáneamente muchas cosas que están fuera de lo que uno normalmente maneja. Entonces, uno tiene una especie de 3 memorias. Una memoria es la memoria básica que yo digo y que es seguramente la más certera de todas porque yo siempre lo recordé igual. Ya hace 40 años de esto, pero siempre lo recuerdo igual. Así que evidentemente tiene mucho de verdad lo que uno está recordando. Después hay otro nivel de memoria, que es una memoria donde uno tiene flashes y yo creo que ahí el subconsciente lo que hace es unirlo como para darle un relato, una continuidad, sin que uno se dé cuenta, para darle un sentido a esas cosas. Ahí está. Ahí estamos, sí. Bueno, decía entonces que uno tiene 3 niveles de memoria en estos casos para mí. Eh, Hablaba de un nivel de memoria que es la que uno siempre recordó, Ujú. igual, razón por la cual creo que es lo más cercano a lo vivido. Después hay un segundo nivel de memoria con flashes y circunstancias así muy puntuales que la Sí. misma inconsciente hace unir en forma de un relato lógico y continuo.
Y después hay un tercer nivel de memoria, que es yo digo, la memoria de la no memoria. Es como si uno pusiera una especie de cemento, yo creo que por la misma preservación, que uno ya no recuerda o Que no no quiere recuerdo. recordarlo, pero conscientemente no lo recuerda. Por ejemplo, la decisión, bueno, ¿a quién le ponemos los 8 Ampolla de morfina. pollas de morfina? Sí, Ese tipo de cosas. Así que lo que puedo decir, como para poder pintar la situación y poder este, contar esos momentos, sí, tiene que ver con una cuestión de trabajo de cierta disciplina, como digo, porque cada uno cumplió con su tarea. No he visto, y repito, con toda sinceridad, ninguna defección. Cada uno cumplió con la tarea que tenía que cumplir. Todos subieron por orden inverso de antigüedad. Aquellos que estaban en condiciones de poder subir y los otros no. Tuvimos que hacerle, como recién decía, esa subida a través de la red de rescate. Eh, Hay historias sí. eh, que cerraron muchos años después. Tengo mil historias, ¿no es cierto? Muchas de ellas, qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo de un suboficial, no recuerdo el apellido, nunca lo supe, suboficial principal o primero, artillero, bigotes, medio colorado. Me acuerdo que tenía el fémur arriba de la rodilla que le salía, que tenía atado con su corbata, y ellos estaban sentados digamos, en el piso, ¿no es cierto? Y me acuerdo que me tocó así y me dice, señor, necesita ayuda. Yo, claro, no tenía palabras para decirle, eh, o la misma ayuda y contención de los propios compañeros, porque a medida que iban subiendo, por ejemplo, se les sacaba toda la ropa empetrolada, toda estaba negra, el petróleo, había que meterlo dentro de unos contenedores que teníamos ahí, y le dábamos la ropa civil. Yo, por ejemplo, toda mi ropa civil que tenía, tuvimos que entregar cada Repartirla, uno. sí. Los pañoles ya, digamos, no tenían nada, insisto. Es como tener 362 personas en un lugar recontra chico, digamos, y todos con necesidades y con necesidad de atención médica, inclusive de calor, de comida, de ánimo. Eh, por ejemplo, la última balsa que sacamos, recuerdo que estábamos navegando hacia el sur, ya bastante hacia el sur nos íbamos, y para el capitán de corbeta, comandante de ese buque de 39 o 40 años, recuerdo eh, yo me imaginaba, ¿no? Tomar la decisión que me voy ahora, porque cuanto más tiempo pasaban acá, toda esta gente que ya era imposible por la cantidad, digamos, de tener un control, necesitaban atención médica inmediata, ¿no es cierto? O sigo buscando, Buscando. rescatando. Pero Sí. gracias a Dios llegó al tercer día, llegó el Paraíso, el buque Bahía Paraíso, y también prestó ayuda. No sé si sacó alguno, el piloto Pardo de la Armada de Chile también, que estuvo Ustedes fueron la primera embarcación que rescató sobrevivientes. ¿Cómo? Ustedes fueron la primera embarcación que rescataron, ¿no? La primera que llegamos a la zona. Bien. Y ahí, junto con nosotros, estaban los dos destructores escoltas. El Bullar Los y dos el Piedrabuena. Así es, así es. Uno sacó 80 y el otro, no me acuerdo, 100 y pico. Pero el barco nuestro sacó 300 y yo creo que tiene que ver también porque tenía la cubierta más baja, era un buque más apto para eso. Sí. Uno de los destructores no podía parar máquinas, entonces era muy difícil Ujú. poder hacer un rescate en esas condiciones. Así que era normal, creo que, digamos, que el buque más apto en ese momento era el aviso Gurruchaga y por eso sacamos
la mayor cantidad, la mitad de los 770, la Sí. mitad lo sacó el piso Gurruchaga. Ujú. Este, decía que estábamos yendo hacia el sur ya, Sí. y recuerdo que el jefe de máquina dice, creo ver por la banda de babor una lucecita. A veces uno veía la lucecita y estaba a 50, 70 metros, Ujú. cuando se veía. Y entonces el comandante da la vuelta, nada, a los 10, 15 minutos, nada. eh, eh, Navega unos 10 o 15 minutos más o menos, que es la distancia que aproximadamente, todo era muy a ojo, ¿no es cierto? Y de ahí cae rotundo a estribor, 90 grados a estribor, para máquinas, y comienza a buscar y se encuentra una balsa ahí, que fue la última. En esa última balsa estaba el comandante, el capitán Bonzo. Recuerdo que lo sacamos, yo lo conocía, obviamente, lo llevé al puente. Me acuerdo que lo saludó al comandante, el comandante le dio su camarote, mi comandante dormía bajo la mesa de cartas en el puente, digamos. Ahí estaba el comandante del crucero. Me acuerdo que le dije si quería ropa limpia, quería ver qué le podíamos dar, algo de comida, qué sé yo, y me acuerdo que dijo no. Dijo, primero quiero ir a ver a toda mi gente, así que lo acompañé y fue a visitar por las distintas cubiertas a cada uno de sus subordinados. Y después de todo eso subió y comió un bife, me acuerdo que le llevamos. Este, Decía que hay historias que cierran muchos años después. Quiere contar una que de alguna manera encierra todo un proceso, que tiene que ver con dos tiempos distintos, 1982 y 1992 o 93. En esa época, 92-93, yo estaba destinado en la Escuela de Armas en Puerto Belgrano, y recuerdo que llegó una directiva del Ministerio de Defensa donde había que reempadronar o empadronar, porque el Congreso de la Nación iba a dar una medalla en el año 93 a los combatientes de Malvinas. Y entonces venían todos los suboficiales que teníamos ahí como instructores, que ya eran suboficiales, 10 años después de esto, todos suboficiales antiguos, y viene un suboficial, y me acuerdo yo estaba en el escritorio escribiendo las planillas, y se sienta, y como había atendido ya varios, le digo, me pasa su nombre, me dice, suboficial, en ese momento que había sido el primero, apellido Martín, y me acuerdo que levanto así la vista y le veo las manos que tenía apoyada en el escritorio donde estaba yo, digamos, quemadas, con muchas operaciones, quemaduras. Entonces, inmediatamente, sin mirarlo en la cara, digo, ¿quién lo sacó a usted? El aviso Gurruchaga, me dice. Bueno, volvamos a 1982. Una de esas noches, o días, no recuerdo porque el tiempo no tiene sentido en esa. Eh, Recuerdo que cuando una de las tantas balsas de madrugada habrá sido, no me acuerdo, una vez que sacábamos al último hombre, nos habían dado la directiva de que se tirara arriba el nadador de rescate, pinchara la balsa y la hundiera. ¿Por qué se hundía? Porque a veces perdíamos demasiado tiempo en ir a buscar una balsa que fue rescatada por algún otro. Como van derivadas, van mucho más livianos, van a la deriva, a veces se tarda un par de horas llegar a una balsa, traerla y ver que no hay nadie, pues ya fue rescatada por otro. Así que era un procedimiento que comenzamos a hacerlo. Y entonces se tira, insisto, noche, no se ve dónde se está tirando, con linternas personales de cada uno. Había un foquito, me acuerdo, pero también que con el temporal y con el agua que pasaba de banda a banda, se apagaba y se prendía, bueno. Y cuando se tira, me pega el grito, yo estaba ahí abajo, yo era chiquita, así que a veces el peluquero y el sastre me tiraban a mí, me agarraban de las piernas y yo estaba más cerca a veces para ayudar. Y
me dice piso cosas blandas o algo así, pero era un código que teníamos nosotros. Y entonces, bueno, sacalo. Entonces comienza a sacarlo, así, lo ve, se movía, entonces lo suben, lo agarran ahí, y cuando me tiro así para sacarlo, me acuerdo que le agarro de las manos, de los brazos, era todo oscuro, así que no veía. Pero recuerdo que se me resbala como si tuviera dulce de leche, como si fuera grasa en las manos, y se me va abajo de uno. Pero estaban los dos rescate ahí y lo saca rápidamente. Lo saca, bueno, lo subimos, lo llevamos. Ese era uno, como ese tuvimos montones. Esa es una historia. Entonces, vuelvo al año 92. Le pregunto, ¿quién lo sacó al Gurruchaga? Cuénteme su historia, me dice. Entonces me dice, mire, yo era cabo primero artillero, cubría guardia en la batería de 5 pulgadas, y yo tomaba guardia de 16 a 20 ese domingo, pero como le debía unos minutos a mi relevo, me fui un ratito antes, 15 minutos antes, y cuando llego arriba veo que hace mucho frío, mucho viento, qué sé yo, entonces bajo a buscar mi toallita, la toalla naval, la blanca, que la hacía como bufanda, por el frío que hacía en las guardias ahí a la intemperie. Cuando está subiendo de vuelta, cerca ya de las 4 de la tarde, él está pasando para llegar a la batería de 5 donde él estaba, tenía que pasar por cerca de Cantina. En ese momento siento como como un calor que me sube y yo que me subo hacia arriba, un viento y me golpea la cabeza contra el techo. Digo, ¡pum! Eso es lo que sentí, como un viento caliente que me sube y me golpea contra el techo, frente a Cantina. Y no sé cuánto tiempo pasó, dice, pero cuando me despierto, vuelvo en sí, digamos, respiro así y comienzo a tragar un humo caliente negro que me quemaban los pulmones. Este ejemplo que estoy contando, con paréntesis ahora, es para ver, y yo siempre a veces le contaba a los aspirantes en la escuela de suboficiales para que vean qué significa salir de 5 o 6 cubiertas abajo del crucero después de meter 2 torpedos, y que cada vez que lo vieran un suboficial tripulante del crucero se cuadren donde estén y le den sus respetos. Sigo. Entonces, dice, comienzo a respirar y me acordé de la toallita y eso fue lo que me salva a mí porque me pongo la toalla en la boca y tenía la cara así como muy hinchada. Me doy cuenta que tengo hinchada porque no podía ver. Entonces, yo no sabía si iba para adelante, para atrás, para izquierda, para derecha, para arriba, para abajo, porque estaba con la cabeza muy bamboleada por los golpes y después se da cuenta que son por las quemaduras del mismo vapor caliente, ese aire caliente que quema como si fuera una llama. Y se me empiezan a cerrar los ojos por la hinchazón que tenía. Tenía muy hinchados los ojos. Tenía muy hinchado y entonces comienzo a ver, hacia mirar y veo allá lejos, me parecía muy lejos una luz, yo me he dado cuenta que era luz exterior. Entonces yo me quiero ir para allá, trazar ese camino, pero yo no sabía si de allá ya yo tenía un pozo con 3 cubiertas abajo, no sé si iba para la izquierda, para la derecha, para la proa, para la popa, pero bueno. Y entonces veo sobre el costado como una luz que me lleva hacia allá, como una especie de luz así, una luz sobre el mamparo. Y él va tocando, y en ese momento ya no veía más porque tenía tan hinchado por la quemadura, el pelo chamuscado, que los ojos los tenía cerrados, prácticamente no veía nada. Y entonces se va por ese mamparo de luz tocando, ¿no es cierto? Ese mamparo de luz en realidad era un mamparo incandescente, porque tenía incendio del otro lado. Yo siempre, cuando cuento esto, digo, fíjense el grado de adrenalina que tiene una persona que va tocando un mamparo incandescente y que se quema las manos
y que no se Y da sí, cuenta. O sea, tiene un grado de adrenalina altísimo. Y va tocando ese mamparo incandescente y eso es lo que le lleva hacia afuera. Cuando él se da cuenta que llega hacia afuera, pero se da cuenta porque cambia la temperatura, escucha la voz de un suboficial mayor aeronáutico Barrios, que es el único mayor que falleció, que murió en el naufragio. Y entonces, como lo conocía este cabo, conocía de chico, lo ve y le dice, fulano, ¿qué te hicieron? Cuando lo ve así, todo chamuscado. Y entonces le dice, mayor, mire, no veo nada, ayúdeme a salir al exterior y si me puede acercar alguna balsa. Entonces lo agarra, él se da cuenta que está afuera porque ya hay viento, escucha ruidos y qué sé yo. Y entonces llega hasta un lugar que le dice, mirá, acá tenés unos 3 metros hacia el agua, yo voy a saltar, vos contás hasta 5 y da un paso hacia adelante, porque ya no veía más. Bueno, salta el mayor y cuenta hasta 5, pero no lo escucha el grito ni nada que estaba abajo, porque estaba a 3 metros, 4 metros abajo en el agua, sí. esperándolo, digamos, para llevarlo a una balsa. O sea, lo que se escucha es el viento, las olas, y entonces con la mano se trata de abrir los ojos así y ve que justo el mayor estaba flotando, se ve que pegó con una saliente que estaba a medio metro del agua, una saliente de hierro de esas que con la explosión se abren como si fuera una abrelata. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora cómo hago para salir? Y él se va arrastrando, no sabe cómo, y en un momento determinado se mete al agua. Y recuerdo su expresión porque me dicen, es como si 1000 cuchillos me entraran en forma simultánea en el cuerpo. Y comienzo a nadar, era muy buen nadador, es muy buen nadador, comienzo a nadar y escucho por los ruidos, escucho los gritos, entonces voy para un lado, voy para otro, ahí nomás chapoteando 2 o 3 metros, y comienzo a tragar agua. Y digo, pero ¿cómo estoy tragando agua si yo estoy flotando? Y logra ver que en realidad la cabeza le decía que estaban flotando, pero las manos a los 2 o 3 minutos la tenía totalmente inmóvil por el Entumecido, frío, sí. totalmente entumecida, pero la cabeza, digamos, le daba órdenes para que se moviera y se hundía, se hundía, se hundía. Y en el momento que se estaba hundiendo, alguien lo agarra de los pelos y lo mete dentro de la balsa y lo mandan al fondo de la balsa, al otro lado de la puerta de entrada de la balsa. Y ahí está. Como había mucha agua, él se queda en cuclillas. Bueno, pasaron 40 horas, ¿sí? Hasta que dice, ahí nos vienen a rescatar. Ahí nos vienen a rescatar. Entonces, él está en el fondo, pero como estaba muy oscuro y él estaba muy tirado entre cosas que estaban flotando, resulta que él se queda solo ahí. Bueno, dice, bueno, ahora salgo, ahora trato de salir. Trata de moverse y no puede salir. Trata de gritar, de sacar voz y no le sale la voz. Y ahí él recuerda a su hermano, que había fallecido en el 78 en la Antártida, Alouette que se cae en la Antártida, el primer Alouette que se cae. El hermano había tenido, bueno, era un traslado sanitario del Bahía Aguirre, algún suceso, el helicóptero salió en emergencia y se cayó en la Antártida. Entonces, él se encomienda a la Virgen, dice, porque católico era, es y dice, Virgencita, dice, hace 4 años te llevaste a mi hermano y ahora, después de todo lo que pasé, me voy a... Bueno, y trata de moverse, de gritar, no puede, hasta que siente que si del techo de la balsa se hunde, alguien se cae encima de él y trata de moverse para decirle que a la Ahí, persona que estaba arriba, que era el rescate, que había alguien que se movía todavía. sí. Bueno, ahí, bueno, me saca, comienza a subir, alguien me agarra de los brazos y se le resbala y me voy abajo del agua de vuelta, me dice. Y me vuelvo abajo de vuelta y digo, bueno, debe ser el destino ya, bueno, y ahí lo vuelve otra vez a subir, bueno, y
después le dan unas curaciones a bordo y qué sé yo. Años después, bueno, después de esos años, yo en esa época después fui comandante del Hércules y él fue a verme y quería que le contara a los hijos cómo fue su rescate, digamos. De esa manera, de alguna manera, encierra un Increíble. ejemplo, ¿no es cierto?, de todo el periplo que vive un náufrago hasta que es rescatado. Eh, el rescate, como para ir cerrando, eh, este, eh, yo considero que es el rescate más grande que hay en la historia marítima en época de conflicto armado en aguas de tan altas latitudes. Porque hubieron rescates parecidos en la Segunda Guerra Mundial, pero en el Pacífico, donde las aguas eran más cálidas, tenía peligro los tiburones, y uno ha visto por películas eso, pero tener cerca de, originalmente, como 1000 personas en el agua, donde no dura más de 4 o 5 minutos en el agua, es un rescate realmente importante. Y yo creo que es uno de los rescates más importantes de la historia en época de conflicto armado. Eh, todos los, todas las personas que rescatamos, yo por ejemplo no sabía, eso me enteré después, eh, sobre todo los quemados, parece que van a tener como una especie así de que salen de su situación, digamos así, de casi muerte y después como que caen directamente. Recuerdo, estábamos llegando a Frontón Gable y me llama el enfermero y me dice, mire, quiero hablar con usted, porque durante la noche por ahí hablábamos con alguno de los que estaba. Entonces llego ahí y me dice, uy, me dice, ahí está mi hija, oh, qué linda que está con mi esposa, se puso una cinta blanca como a mí me gusta, qué sé yo, me está esperando, qué sé yo. Y yo lo miro y me dice, no, bueno, parece que como que estaba mejorando. Y cuando estábamos tomando puerta, y me dice que había fallecido. Y después algunos también durante el traslado, etcétera, sobre todo los que tenían quemaduras de más del 70%, que son quemaduras muy Sí. difíciles. Eh, Insisto que esa gente y todos los que uno este, ha visto es gente normal. Por eso yo quizá me extendí un poco al principio para decir que esto es para gente normal, gente común, gente que se equivoca, pero que en condiciones excepcionales y sobre todo si tiene una formación en valores, tiene un accionar que realmente no tiene techo. Los únicos héroes para mí son bueno, los que no volvieron y los que la providencia nos asignó el regreso, nos cabe ese inclaudicable compromiso de dar testimonio a esas ofrendas y honrarlas como marca nuestra tradición naval, en la silenciosa cotidianidad de nuestros días. Así que eso es en líneas generales lo que les puedo contar y sobre todo para las generaciones más jóvenes, este, eh, estar dentro de la Armada o cualquier otra fuerza, ese es funcionario como yo, que estuve 40 años de servicio del Estado, funcionario del Estado que está en un servicio, en nuestro caso el servicio de la defensa. Pero yo cuando entré a la Marina, entré por 2 o 3 razones: hacer amigos, que los hice, vivir una vida de aventura, que las tuve, muchísima, navegué muchísimo, conocí muchos mares, muchos lugares que de otra forma no podía haber conocido, y brindar un servicio. Este, eh, a veces cuando tan tempranamente a uno tiene que tomar decisiones tan difíciles, y yo he tenido responsabilidades sobre 7000 personas en momentos de la Armada, ¿no es cierto? Responsabilidad, o cuando fui comandante naval anfibio, o qué sé yo, con eh, fuerzas integradas, uno tuvo muchas responsabilidades. Pero les aseguro que nunca la nación me puso en mayores responsabilidades para tomar que aquella cuando fui guardia marina, que fueron mucho más exigentes y mucho más
difíciles de tomar. Este, pero eso también nos dio la pauta. Yo me dediqué mucho a la parte de estudios, de enseñanza, me dediqué bastante en los años, sobre todo después de hacer, yo estuve alrededor de 20 años en la flota. Hice el cursus honorum de un oficial de la flota, con todos los comandos de tercera, de segunda, de primera. Este, y, y, y si tuviera que hacerlo de vuelta, pero sin ninguna duda, volvería a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, digo, en las mismas condiciones. Eh, Tuve muchas ganas, como muchos, porque la vocación, cuando uno habla de vocación, vocación viene del vocablo, advocatio, vocare, vocar, vocar, llamado, el llamado. Uno tan tempranamente no sabe si es la vocación de uno o no, sino después de haber pasado muchas cosas o de haber tenido... Yo a veces descreo de aquel que dice, yo siempre quise ser esto y nunca. Y realmente también uno tiene en su carrera responsabilidades y sinsabores y un montón de cosas. Y después de superar todas esas cosas, uno puede decir, bueno, evidentemente esta es mi vocación. Exacto. Este, y, y cuando era chico me remonto de vueltas aladas. eh, yo elegí eso que era lo más alto, lo más lejos, lo más rápido, lo más difícil, que en ese momento era para mí ese mundo del, digamos, el mundo del mar, ¿no es cierto? El mundo donde uno va a hacer algo que la gente no lo ve, porque uno llega a la línea del horizonte. Aparte uno tiene una manera de ver diferente. Si yo te cuento a vos, te digo, a ver, pensá en el mar y seguramente vos te pensás desde una costanera viendo el mar. Yo me pienso al revés, ¿no es cierto? Mirando para la Yo me costa. pienso desde el agua al continente. Argentina es una gran masa de agua con una parte pequeña de tierra emergente, nada más, territorial. Pero si vos mirás, es más de dos tercios de agua y el resto es tierra emergente. Y bueno, y así como nos falta por ahí en la misma formación, educación, se ve muy poca historia naval, sino más bien la historia de Mitre, que está buena, pero para que hubiera una independencia tuvo que haber, es decir, haber una campaña. Siempre San Martín decía que si no hubiera sido por la campaña de Brown Ujú. y Montevideo, difícilmente se hubiera logrado la independencia. Entonces, quizás eso también, una Argentina de espaldas al mar, y sobre todo, digo, más allá del contenido ese de lo marítimo, de la Argentina y lo marítimo, es el contenido vocacional, que cualquier joven puede encontrar su vocación, este, y que no va a tener más que esa alegría del deber cumplido. No hay ninguna otra cosa. No hay ninguna otra cosa. Yo quisiera por ahí terminar esto haciendo una pequeña referencia. Sí. Este, el año anterior, en 1980, yo estaba en la Fragata Libertad. Y mi jefe de la Fragata Libertad, yo estaba en el departamento máquina, me habían asignado ahí, era el jefe de máquinas, que era el capitán de corbeta Gómez Roca. Era. Yo lo conocía porque era mi jefe, obviamente, y sabía que era comandante del aviso Sobral. Esa madrugada que estábamos haciendo el rescate de la noche del 2 al 3, ese domingo, no, el rescate todavía no, estábamos yendo hacia el punto de rescate. Me acuerdo que subo a la madrugada al puente y por primera vez en mi vida escuché, y nunca más escuché, un mensaje naval flash. Flash es la precedencia. Uno tiene rutina, prioridad, inmediato y flash. ¿No es cierto? Son flash es parar el tráfico y transmitirlo lo humanamente más rápido posible. Sí. Y recuerdo que era medianoche porque decía 0040 ha visto helicóptero, 0050 en espera para empeño, una cosa así decía. Y después el silencio electrónico y después
lo que conocemos del Sobral. Yo muchas veces me he pensado, ese capitán de corbeta en el puente, que los helicópteros se alejan y que pueden tirar a mayor distancia de lo que podía tirar con su cañón NA de 40 pulgadas, 40 milímetros, que en la certeza de que venían y que iban a tirar un misilazo, desaloja el puente de comando, y se queda él con la guardia mínima. Y su figura recortada ahí en el puente de comando en esa noche esperando el misilazo. ¿Qué habrá pensado él en ese momento? Mi deber como comandante es quedarme acá. Habrá pensado en su familia, habrá pensado en tantas cosas, sabiendo, como cualquier profesional del mar, lo que que podía pasar. sabe que exactamente, que nuestro Atlántico Sur es bravo y no da chance, y en combate mucho menos. Entonces, este, ¿qué moviliza a una persona para tomar ese tipo de decisiones y esperar en el puente? Que lo único que se encontró en el puente fue su cabeza, intacta. Em, Sabiendo, vuelvo a decir, que es prestar un servicio a la nación. Un servicio que uno, el primero que no quiere es el militar porque es el primero que pone el cuero, ¿no es cierto? Pero si hay que ponerlo, estar en condiciones de hacerlo. Y no hay otra cosa que tener una fuerte formación en valores. Yo sé que todos tenemos valores. Nos formamos en valores, nuestra familia, nuestros padres. Ahora, ¿tenemos jerarquizados esos valores de la misma manera? Porque las decisiones, que son decisiones éticas, una decisión ética no se deriva de ningún razonamiento lógico. Es el conflicto entre dos valores. ¿Qué valor persevera por sobre cuál? Y esa elección no tiene racionalidad, no tiene lógica. Es cómo estoy formado, qué valor quiero preservar. Entonces, por eso yo insisto mucho en el tema de la formación, en el tema de la vocación y en el tema del... La Marina no pide sacrificios, se pide esfuerzos. Esfuerzos, sacrificios, en el último caso, según la responsabilidad, debe estar en condiciones de hacerlo. Pero para estar en condiciones de hacerlo, tiene que tener una fuerte razón. Y esa razón está asociada a los valores. Por eso me extendí bastante con la parte de formación, porque es imprescindible. El servicio de la Defensa Nacional es muy grande. El instrumento militar es una partecita de la Defensa Nacional. La Constitución dice que todos los argentinos están Obligados obligados a armarse. a alzar sus armas en defensa de la patria. Pero la última ratio, la última razón de Estado, el uso del instrumento militar es eso. Es eso. Y para lo cual uno tiene que prepararse responsablemente. Por eso digo que de la manera que nos prepararon a nosotros, y lo que yo he visto, independientemente de que uno pueda tener mayor capacidad, digamos, tecnológica, de armamentos, etcétera, también con eso debe ir acompañado una formación muy, muy fuerte en valores, en convicciones, en disciplina. Y esto no es para olímpicos, es para el tipo normal, es para gente normal. Yo tengo mucha experiencia en juntas de calificaciones y los mejores hombres que han dado son los que tienen los comunes, ¿no es cierto? La excepcionalidad es un accidente estadístico. Yo no quiero tipos excepcionales, brillantes, no. El tipo que está ahí es uno va a Gauss, a la media. Por eso digo que es así y que viene también de fracasos. Y en lo personal, así como decía yo, por ejemplo, ingresé y me fue mal y después al año siguiente volví a ingresar, yo a fin de ese primer año tenía que irme, porque me acuerdo que me habían fondeado en química, que yo veía merciología, me costaba muchísimo. Y recuerdo que un jefe de año que estaba en el examen final, si no me bochaban, porque en esa época entrábamos 13-1, hoy es 1-1, había una selección muy alta, muy fuerte. Y me acuerdo que me dijo él, ¿usted se quiere quedar en la Marina? Sí, señor. ¿Hasta cuándo?
hasta donde la Marina me deje. Y me acuerdo que me miró y me dijo, no, no, dice, si se va a quedar, quiero que sea almirante. Año 1977. Yo ya era director general de educación de la Armada y en una ceremonia en la Escuela Naval, que yo la presidía, hay, digamos, esas ceremonias que son normales, las distintas promociones van y un viejito va ahí y entrega los premios de la promoción. Y era ese teniente de navío, que había pasado ya muchos años. Y en el brindis me acerco y le digo, yo soy ese cadete de primer año que hace 40 años le prometió que se iba a quedar y bueno, quiero que me libere de esa promesa porque ya soy almirante. Increíble, mirá. Cómo se va cerrando todo. La verdad Así es. tenés una historia muy linda, muy llena. Y dejás una enseñanza muy aprovechable. Y sí, esa es un poco la idea de poder transmitir. Insisto, tenemos ese compromiso de dar testimonio de esas ofrendas y vivirla en la silenciosa cotidianidad que es lo que la Marina nos enseña, sin estridencias, digamos, con la mayor humildad posible y en silencio más respetuoso. Es eso. Hice amigos, eh, navegué los 7 mares, fui comandante de distintos tipos de buques, este, y cuando tuve que dar un servicio, lo di. Así que estoy plenamente satisfecho con eso y sobre todo porque los chicos, los jóvenes, vean que por más que haya un fracaso, uno u otro fracaso, este, eh, persigan sus ideales y sobre todo que confíen en sí mismos, que confíen en sus posibilidades. Yo diría eso. Y si pudiera cerrar un poco esto también es eso, ¿no es cierto? Vivan la virtud, ¿no es cierto? Que puedan vivir la virtud de la mejor forma posible. Este, y que eh, cuando uno se va de este mundo, no tiene un camión de mudanza atrás. Se va con los recuerdos, se va con la alegría de haber hecho amigos y de haber vivido una vida plena de aventuras y de haber conocido países, de haber conocido gente, de haber conocido el miedo, de haber conocido la angustia, de haber conocido la felicidad. Y bueno, todo eso me dio esta profesión. Y estoy completamente agradecido. Yo escuché el silencio en la tarde, escuché el silencio. Pude desaprender cosas que en la navegación continental hay que aprender de una manera y en la Antártida hay que navegar de otra manera. Tuve la posibilidad de aprender y desaprender